De unas cifras que no nos dice su fuente o el instrumento de medición usado, Julieta Duarte expresa que en Canadá el 57% de las personas que piden la eutanasia lo hacen por preocupación al dolor. Y cito lo que dice después de comunicar este dato. Algo que es insólito, porque con medicina paliativa y con el avance de la medicina en general, el dolor es algo que se puede tratar. ¿Qué le pasa? ¿Ha perdido la cordura? ¿O acaso, como es una jovencita que no ha ni terminado sus estudios en relaciones internacionales, no sabe de lo que habla? ¿Es lo mejor que la supuesta nueva derecha puede traer para representar sus ideas? Y lo pongo en duda porque en varias encuestas, como la que usó Oregón cuando despenalizó el suicidio médicamente asistido, las razones eran el sufrimiento descontrolado y la pérdida de la autonomía, no el dolor a secas, como dice la joven. Pero bueno, vamos a creerle. A ver, les voy a explicar algo. Muchos conservadores o religiosos pro vida no quieren la eutanasia de ninguna manera y por ello muchas veces solo tergiversan la información, recurren a datos falsos, le dicen sentencias como el ser humano no se puede suicidar, aunque un sustento filosófico absurdo sea su respaldo. Para empezar, ni le explican al espectador la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Mi camarada psicóloga, que es más seria, ya ridiculizó las palabras de Jonathan Ramos sobre el suicidio. Yo ya exhibí cómo Agustín Laje vino a mi país a decir mentiras sobre el suicidio. También que Lupe Batallán no sabe nada de eutanasia, menos Melissa Cisniegas ni Julieta Duarte. Y había retado a Laje para hablar de eutanasia, pero él mismo sale en el video Eutanasia, la agenda que viene, Agustín Laje con Julieta Duarte, a decir que él no sabe de este tema y por ello invita a una jovencita a desinformar. Como no es especialista en medicina, dice que cualquier dolor se puede tratar. Varios en la sección de comentarios se enojaron con esa declaración, contaron experiencias y, siendo seguidores del Laje, decían que no se puede tomar con seriedad a la joven. Rápidamente les comento que muchas de las sustancias u opioides administrados al paciente, en varios casos, tienen efectos secundarios en muy perjudiciales, especialmente en los que padecen dolor crónico y han ido rotando el uso de estos por años. Es decir, quiere la persona evitar un fuerte dolor y cesa temporalmente, pero consigue neurotoxicidad, convulsiones, problemas respiratorios o inducción al coma, por citar algunos efectos secundarios. Por ello, muchos enfermos valoran si prefieren ese día tener dolor o mejor que se vaya, pero que vengan cambios de carácter y desvaríos. Por citar un caso, ahí está el de Luis de Marcos Vera, que hacía estas valoraciones. Padecía esclerosis múltiple y muchas veces prefería el dolor a perder conciencia o debilitarse. Y cuando el dolor es insoportable, entonces en algunos lugares hacen lo que se conoce como sedación paliativa. Pero la persona llega a perder la conciencia y está sedada la mayor parte del tiempo. Y ya ni les digo qué pasa cuando sale de ese estado de sedación. Pero muchos no quieren esa vida, estar sedado casi todo el tiempo. Por otro lado, pues muchos no tienen dolor nada más. Tienen problemas que les aprisionan, como la pérdida de conciencia o de movilidad, o problemas que les van deteriorando. Ovidio González de Colombia, con cáncer de boca, el cual le había desfigurado el rostro, a él de nada le servía la morfina, y cito este ejemplo para ilustrar de mejor manera esto. Así que el tema del dolor es muy complejo, que no lo reduzca la jovencita. Siempre un conservador te va a decir que la solución son cuidados paliativos. Ella no es la excepción. Miren, dice la jovencita, desde la eutanasia no se busca dignificar la vida del paciente. La eutanasia busca deshacerse del paciente. Los cuidados paliativos representan una alternativa real a aliviar el sufrimiento. Ya expliqué en el video donde critico a Melissa Cisniegas lo que son los cuidados paliativos y sus desventajas, por si quieren verlo. Como ya lo he dicho, los cuidados paliativos no deben estar peleados con la eutanasia. Deben ser obligación del Estado ofrecer unos adecuados cuidados paliativos. Pero llega un punto donde ya no son eficientes, dependiendo de la afección que aqueja al enfermo. La invito a que entre a páginas como DMD España y en la sección de nombres propios vienen demasiados casos explicándote los casos de personas que han acudido o que buscaban la eutanasia o suicidio médicamente asistido y cuyos diagnósticos eran bastante complejos como para reducirlos a cuidados paliativos o a administración de morfina y ya. Como ya dije, estos conservadores siempre te van a decir que el sufrimiento no es razón suficiente para acabar con la vida, que para ello hay cuidados paliativos, y muchos de los que dicen esto ni siquiera saben en qué consisten estos o lo deficiente de las clínicas del dolor frente a muchos cuadros clínicos.
no se dejan engañar. Laje y Julieta, para que te muestres en contra de la eutanasia, te meten miedo, te muestran que el Estado es tan malvado que legalizará la que es pasiva, la que es indirecta, y para darle más miedo a la gente le dicen que fue la Alemania nazi la primera en legalizar la eutanasia, que se busca erradicar al pobre. Laje, que decía al principio del video que no sabía nada de eutanasia, asegura que se busca un control poblacional con la eutanasia y que el que no quiera ver esto pues casi es por necio. Por fin, Laje, ¿sabías o no del tema? El punto es que todo esto es ridículo. Aquí tengo una captura de la crítica que le hice a Lupe Batallán porque ella decía que la eutanasia legalizada habría el negocio de la muerte y que se saca mucho dinero por esto. Es decir, solo los ricos tendrían acceso a esto. Varios medios hasta le apodaban el turismo de la muerte y culpaban a organizaciones como Dignitas. Ahora dicen que no es el rico el que va a morir, que es el pobre. Ya que se pongan de acuerdo. Para el que dice que no le gusta que el Estado esté de asesino, ok, entonces que despenalice el suicidio médicamente asistido y se encarguen ONGs como Exit en Suiza de ayudar en el suicidio médicamente asistido. Y así, bajo muchos protocolos y siguiendo normativas, uno mismo es el que se da muerte y no se hace un negocio de esto. Así de fácil. Según ella, la persona que pide la eutanasia no yace en un estado completamente consciente de elegir lo mejor para sí. Su voluntad está sesgada por la medicación y la enfermedad. Solo decide a partir del dolor. Esto es típico. Suelen objetar que el paciente no puede decidir lo mejor para él. Entonces, ¿ya prohibimos la eutanasia? ¿Descartamos esta? No. Para ello, querida, existe la voluntad anticipada o el testamento vital, donde desde antes, cuando la persona yace muy sana y sensata, según tus requisitos, escribe en qué circunstancias no querría vivir o si queda en estado vegetativo persistente o en algún estado en el que su conciencia se vea comprometida, bueno, pues en qué situaciones le gustaría que le desconectaran de las máquinas que le mantienen vivo, o por el contrario, que le mantengan con vida bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, hay otros casos en los que para autorizar la eutanasia se llevan años analizando el caso y hay un grupo de especialistas que analizan eso. Marta Sepúlveda es uno de esos casos que estuvo mucho tiempo en análisis y que hasta le echaron para atrás su solicitud cuando ya le habían dicho que sí. Así que no engañes a la gente de que el enfermo ni es consciente de lo que pide. Si ven triste al enfermo, dicen que está deprimido y que su conciencia está afectada y que por ello quiere morir. Si le ven feliz, como a Marta Sepúlveda, también dice que no sabe lo que dice. Ya pónganse de acuerdo, conservas. Hay protocolos llevados por especialistas de la salud donde hay psicólogos y psiquiatras para examinar al que solicita la eutanasia. Así que informen adecuadamente de esto. Dice Julieta que la eutanasia no es un acto libre porque en sus cifras sin fuente, el 36% de las personas que pedirían la eutanasia lo harían porque no querían ser una carga para familiares o amigos. Pero esa decisión es más libre que el que no puedas elegir qué hacer con tu vida y termines privado de tu autonomía como un bulto con familiares que están atados a atenderte. A muchos no les gusta perder su autonomía, no les gusta nada más sobrevivir cada día. Bueno, pues ellos deciden si continúan su vida o no en ese estado. Eso es una elección. ¿Lo entiendes? Jovencita, si estás estudiando estos temas o estás manipulando la información. ¿Por qué digo que Laje hace el ridículo aquí? Pues al apoyar a una jovencita cuyo discurso no tiene pies ni cabeza. Laje ya se puso en el pasado del lado de López Aliaga y el tipo resultó un ridículo que hasta cambió de ideología política y a muchos parece que ya se les olvidó esto. Ahora trae a una niña para hablar de un tema muy complejo. Laje dice no saber de eutanasia, pero ya hasta sentencia que lo que hay detrás de esta es reducir la población y que la eutanasia no es un tema urgente, que hay problemas que merecen más atención. Cuidado con ese discurso, Laje, cuidado. Me recuerda cuando en las reuniones de la ONU se hablaba de problemas a atender y esto lo cuenta la antigua relatora de los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas Aguilar. Entonces se hablaba de las personas con discapacidad y sus problemáticas, y salían varios a decirle que habían problemas más urgentes e importantes como mujeres privadas de la libertad, casos de tortura, por citar algunos, que ya después atenderían a las personas con discapacidad. Y como nunca se solucionaban estos problemas, nunca se les daba la atención merecida a ese sector tan discriminado y olvidado. Lo mismo ocurre aquí. Cuando se acabe
resuelve el problema del hambre en el mundo, ¿ya podremos hablar de eutanasia, Laje? No seas infantil, esa lucha lleva años. Laje pregunta en una parte a la jovencita si hay investigaciones que muestren la frecuencia de personas que solicitan la eutanasia y tienen una patología psíquica, les llama él. Es decir, cuántos de los que solicitaron eutanasia tenían, por ejemplo, esquizofrenia y eso afectaba a su juicio, o cuántos tenían un trastorno de estrés postraumático. La tipa se pone nerviosa, dice que sí, pero no ofrece ningún dato preciso, ningún porcentaje, y pues ya lo dijo Laje, ¿no? Se lo dijo al hermano de Facundo. ¿Dónde están los datos precisos que avalen esa generalización? A ver, ella habla de casos y personas a quienes les sugieren que se hagan la eutanasia, los del personal de salud, solo por tener un problema muy complicado, pero no hay referencias de nombres en el video que respalden esto. Yo ofrezco nombres, rostros, resolución, datos, cosas así. Ellos solo hubo un caso de un chico, no dan ni referencias y con uno quieren realizar una generalización, algo que no se puede. ¿Por un caso ya es mala la eutanasia? Ese joven al que le insinuaron que solicitara la eutanasia para acabar con su vida, que denuncie a esas personas, así como lo hizo Jordi Sabaté Pons. Si quieren pueden ir a investigar ese caso. Con el titular de una noticia que muestra a dos chicas que se realizaron la eutanasia supuestamente por motivos económicos, Laje y Julieta sostienen que se matan a los pobres por eutanasia en Canadá. Como no revisaron bien la noticia, no le cuentan a su audiencia que, por ejemplo, en Infobae hasta te muestran a especialistas que dicen que la riqueza o pobreza no son estándares para aplicar el procedimiento. Si murió un sin techo, fue coincidencia. Así que estos conservas solo buscan engañar y además que se pongan de acuerdo, porque aquí dicen que hay que apoyar, que se necesita mayor apoyo de la sociedad para estas personas, ¿no? Para que no recurran a estos procedimientos por cuestiones económicas. Pero cuando le dices a estos de derecha, perfecto, entonces vamos a pedirles más dinero a ustedes, se van a aplicar más impuestos para quitarle a la población y que todos podamos tener las mismas condiciones. No, ahí sí se quejan y lloran, ¿verdad? Ay. No sabe la joven ni cómo se realizan las eutanasias. Cuando describe el procedimiento, le dramatiza y asusta a la gente de situaciones donde falla el pinchazo o las cantidades de la sustancia administrada son inadecuadas y la persona sufre horrible. Todo eso es mentira y muy exagerado. Pero miren, supongamos que tiene toda la razón del mundo y que es un procedimiento de lo más doloroso y de lo más difícil de realizar, ¿no? Bueno, pues entonces lo contrasto con mucho jovencito de esos que pues no saben del tema y solo se la pasan viendo Marvel, que al opinar del tema dicen que el Estado no debe ayudar a nadie a morir, que si alguien quiere morir que se administre un cóctel de fármacos y ya. Pero ¿dónde estaría la dignidad ahí? Si la joven nos acaba de decir que ese procedimiento realizado por expertos es tan erróneo para conseguir una muerte indolora y precisa, entonces un ciudadano común que ni sabe de esto va, se prepara un cóctel y sufre como nunca, ni muere, termina en urgencias. Así que ya no se refugien en ese argumento al estilo de Aliaga de si te quieren matar, mejor tírate de un edificio o tú mismo introdúcete un cóctel, porque pues ya están diciendo que es de lo más impreciso y súper doloroso. Pues bien, puras ridiculeces hablaron en contra de la eutanasia y pues es muy triste ver que tergiversen la información. La eutanasia tiene una historia muy antigua como práctica, no es un invento nazi, es más negocio la medicina actual y cómo se lucra con tantos fármacos y cosas así, que lo que la eutanasia podría llegar a ser según estos conservas, y no es un tema de derechas o izquierdas. Ha habido muchos izquierdistas que han satanizado este procedimiento o que en años anteriores desprestigiaron a los que se dieron muerte mediante un suicidio. Creo que Laje y sus amigos son ineficientes para hablar de este tema, así que vayan a estudiar, infórmense. Lo único interesante que dijo la jovencita es esto que se ve en pantalla y cuando estén listos aquí los espero. Mientras ya dejen de decir mentiras.